Bienvenidos a Inspirarme. Inspirarme es una comunidad de divulgación, motivación y empoderamiento femenino. Y si quieres saber un poco más sobre el proyecto, puedes escuchar el episodio 0 del podcast. En este podcast descubrimos de cerca la vida de mujeres como tú y como yo, sus vivencias, sus experiencias y sobre todo su camino en la búsqueda de sus sueños y de la felicidad. Yo soy Karen Varela, la creadora de este podcast y soy física ingeniero de formación y soy madre de una preciosa niña y de 2 gatos. Soy una persona súper creativa y que le cuesta mucho quedarse quieta. Siempre estoy inventando nuevos proyectos y nuevas aventuras y entre ellas nació Inspirarme. Inspirarme también nació por esa necesidad de poder ayudar a otras niñas y mujeres a decidir un poco sobre sus futuros profesionales, a no sentirse solas y sobre todo a poderse inspirar de las experiencias de otras mujeres, a saber que no estamos solas y que en comunidad podemos vivir las cosas mejor. Y así que bienvenida de nuevo a un episodio de Inspirarme. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola. Quiero darte las gracias y la bienvenida a Inspirarme, este podcast que más que un podcast para mí es una comunidad de motivación, divulgación y empoderamiento femenino. Bueno, primero que nada te voy a presentar y es muy loco porque justo hablaba con Eli antes de comenzar el podcast que decía que teníamos más de 12 años conociéndonos, incluso creo que más, creo que yo sacaba la cuenta con Joanny, que es como te conocí, una de mis mejores amigas es tu hermana, y yo creo que ya tenemos más de 18 años conociéndonos porque aunque nos conozcamos mucho, creo que es que pocas veces nos hemos visto, pero entre todo lo que sé de ti, eres una mujer súper fuerte y que inspira mucho. Este, bueno, yo lo que conozco de ti, yo sé que estudiaste historia y ahora antropología y que siempre has seguido como la rama de la investigación. Eres o has sido emprendedora también. Y bueno, para mí eres una mujer que salió de su país natal, se ha creado una vida en otro país y una vida, y no solo una vida, porque también es una carrera profesional en lo que yo llamo mucho, en lo que me interesa mucho y que me parece que eres muy exitosa en el mundo de la investigación. Y bueno, ya ahora te voy a dejar que nos cuentes un poquito más y que te presentes. Bueno, gracias Karen por invitarme. Espero no defraudarte, Claro porque que bueno, no. esto de inspirar a alguien suena a palabras mayores, ¿no? Pero bueno, sí cuento un poquito de mi vida, ¿no? Yo soy, como contó Karen, pues soy historiadora de formación. Cuando emigré a España, soy venezolana, en Venezuela hice mi carrera de historia y luego emigré a España. Y en España ya me he formado más en el área de la antropología social. Entonces tengo como esas dos vertientes allí de las humanidades por un lado y por el otro lado las ciencias sociales. Y bueno, en mis investigaciones he conjugado un poco esas dos ramas, ¿no? Y paralelamente, pero no me gusta dejarlo de lado, no lo he ejercido profesionalmente. También hice una formación profesional en artes de la escultura, ¿no? Es lo que aquí en España llaman una FP, que sería como un técnico, ¿no? No es un grado, no es tampoco un bachillerato, hice como un técnico en artes de la escultura y no lo he ejercido, pero bueno, siento que es una parte esencial de mí, ¿no? Entonces yo diría que tengo esas tres vertientes identitarias y también tengo una que tampoco es profesional, pero que es transversal a mi persona, que es que soy feminista, una feminista convencida, ¿no? Y eso lo reflejo creo que en todo lo que hago. Ay, me encanta, me encanta. Maravilloso. Y además, a lo mejor me dices que estudiaste escultura, pero lo haces como hobby o lo has hecho después de haber estudiado, has hecho algo en ese ámbito. Lo hago como hobby, nunca profesionalmente no lo he desarrollado. De hecho, lo hice, o sea, cuando
estudié artes de la escultura, lo hice paralelamente mientras trabajaba también, mientras hacía el doctorado. Entonces siempre lo he tenido allí como, sí, como un hobby, como una forma de relajarme, de, no sé, de conectar con otras cosas, ¿no? Sí, como una pasión. Como una pasión, sí. Y conectar con ese lado manual, que yo creo que ahí tú me entiendes también bastante, porque a veces mucho de trabajo intelectual, pues uno siente que hay un complemento, ¿no? Que es el trabajo artesano, el trabajo con las manos, que bueno, Sí, hay no lo algo da la que escultura. falta. Yo te entiendo porque yo también, mi trabajo es súper intelectual, pero a veces me falta eso y entonces por eso después del fin de semana estoy cortando, teje, cose, corta por aquí, borda por allá, pero sí, a mí también me hace falta esa parte manual. Y bueno, te voy a hacer la primera pregunta. Y me gustaría que me cuentes algunos eventos, 2 o 3 eventos así que te hayan marcado en tu vida y que te hayan hecho la persona que eres hoy. Pues sí, mira, pensé bastante en eso cuando, cuando me comentaste, porque desde el punto de vista profesional, y es muy curioso, a mí me marcó mucho un libro, ¿no? Que leí cuando era pequeña. A nosotras nos solía cuidar mi abuela así por las tardes y yo iba a casa de mi abuela y en la planta de arriba tenía un cuartito así pequeño con muchos libros. Y hay que decirlo, la mayoría de los libros no eran especialmente buenos. Pero había un libro que todavía me sorprende que ese libro haya estado en esa biblioteca, que es un libro de un historiador que se llama Guillermo Morón, que incluso llegó a ser presidente de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela, que es una academia muy potente, ¿no? Es decir, era un autor muy bueno y es un libro, era un libro muy bueno porque era el libro Historia de Venezuela. Y yo llegué en esas tardes a ese libro, estaba súper pequeña, yo estaba como en quinto grado, que tendrá uno, no sé, Sí, 8, como 9, 10, no, 10 años, sí, por ajá, ahí. 9, Y yo no. yo llegué a ese libro y claro, es un libro que estaba escrito estupendamente y yo devoré ese libro, me encantó. Y después en sexto grado, en las clases de historia, cuando preguntaban cosas, yo sabía. Y entonces me gané como una reputación de que era buenísima en historia. Yo me imagino que eso a mí me caló, ¿no? Porque, bueno, me incliné por el lado de las humanidades, no, no tengo muy claro tampoco por qué, porque se me daban bien también las ciencias naturales, pero bueno, al final yo creo que hay cosas pequeñitas en la vida que a uno los van marcando. Entonces yo diría que ese libro me marcó. Y luego, cuando terminé el bachillerato, hice un intercambio con una organización que se llama AFS y viví un año en Italia. Y tuve la fortuna de vivir en una familia estupenda eh, que amaban mucho la cultura. Ellos eran unos apasionados del Renacimiento. Entonces, bueno, viajábamos mucho, íbamos siempre a museos. Yo con ellos tuve como esa primera conexión con el arte, con la historia, una conexión apasionada, porque ellos eran, uno era médico y otra era profesora, ¿no? Pero ellos lo hacían por pasión. Y eso a mí me marcó, ese viaje a Italia, ¿no? Y yo creo que esos dos eventos pues marcaron mi decisión profesional, la verdad. Mm, perfecto. Este, y bueno, esta pregunta la puedo hacer después, pero te la quiero hacer ahorita. Si yo te pregunto, ¿qué te hace feliz? O si yo te digo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra felicidad? ¿Qué es? Bueno, yo más bien eso lo conecto con personas, ¿sabes? Con conversaciones con personas, estar con familia o incluso conocer gente nueva que estimule. Sí, para mí, personas. Ese intercambio con las personas. Perfecto. Bueno, ya nos contaste que eres historiadora y que, bueno, y que vas más en la, que trabajas más en el campo de la antropología. Y ahora me gustaría que me dijeras, 3 cualidades que tú sientas que te hacen buena para tu trabajo y que si alguien que quisiera hacer lo mismo es necesario más o menos que tenga esas mismas cualidades si quiere hacer más o menos, especializarse por la misma rama que tú estás. Bueno, lo primero es leer muchísimo. Yo he notado una gran diferencia entre quienes leen poco y no solamente leer del área de uno, no solamente leer digamos, cosas técnicas, cosas de historia, sino tener una cultura general muy amplia, ¿no? Mucha literatura en general, mucho de arte, porque
conectar un evento, cuando uno hace historia, y ciencias sociales también, pero sobre todo en el área de historia de las humanidades, todo está muy interconectado, ¿no? Hablar de un suceso obliga a contextualizar, obliga a entender otras manifestaciones sociales más allá de lo que uno está analizando. Imaginemos que uno está analizando algo de política, pues tiene que ir más allá, tiene que ir al contexto social, tiene que ir al contexto económico, tiene que ir a los conceptos de bienestar que había en ese momento, de calidad de vida, es decir, hay que ahondar en muchas capas, ¿verdad? Y eso pues requiere un ejercicio de conocimiento general muy amplio. Entonces, yo creo que es esencial, no digo que yo lo tenga, pero digo que es esencial, ¿no? Saber de muchas cosas, ¿no? Ser capaz de moverse en muchos ámbitos. Otro, Otra cualidad que yo creo que es bastante importante es, y esto tiene que ver con procesos creativos, es conocerse a sí mismo en el sentido de saber en qué momentos uno funciona bien para crear, porque la escritura, fundamentalmente en esta área, digamos que la salida de nosotros es a través de la escritura, ¿no? De la redacción. Y la redacción, como todo proceso creativo, pues requiere que uno esté cómodo, requiere que uno esté en ciertas condiciones. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo me forcé a escribir dentro de unos horarios normales, naturales. Me explico. Levantarme temprano por la mañana y acostarme pronto y escribir dentro de ese margen. Y no funciona, ¿no? Biológicamente hay procesos que no funcionan. Yo tengo que escribir en la noche cuando no hay ningún ruido en la ciudad, cuando no pasa un carro, cuando no hay nadie despierto. Entonces yo por mucho tiempo, por ejemplo, me forcé y después de algunos años entendí que yo tengo el triple de productividad si escucho mi cuerpo y mis horarios, ¿no? Si escribo en la noche. Entonces, bueno, hay que conocerse. En otro podcast, el podcast de tu compañera, ella citó a Picasso, ¿no? En esa frase así, más o menos, que dice ¿cómo es que la inspiración nos pille trabajando? Algo así. También es verdad, hay que estar todo el tiempo tratando de escribir, pero es cierto que hay momentos en que sale y en los que no, y a mí me sale en la madrugada, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de mis cualidades. Y como, como tercera cualidad, yo digo que es ser persistente, insistir, 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 tratar, bueno, ser perfeccionista hasta cierto punto, ¿no? Porque si no, otra cosa que me pasaba al inicio de mi carrera es que me quedaba en un bucle de correcciones de texto eterna, que volvía a reescribir lo mismo que ya había escrito y tampoco quedaba mucho mejor, sino que simplemente, y esto lo he hablado con muchos compañeros y nos pasa a todos, ¿no? Y si uno no sabe cuándo parar, bueno, no, puede quedarse ahí toda la vida. Entonces, yo he creado con algunas compañeras una, como un grupo donde cuando yo ya siento que tengo un borrador medianamente hecho, se los envío a ellas. Ellas lo leen y así, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque da como una, primero le da a uno la confianza de que el texto ya puede salir al público, ¿no? Y segundo, pues no cae uno en ese bucle eterno de correcciones. A muchísimos tesistas, no solo en el área de ciencias sociales y humanidades, les pasa que al final lo más difícil es sentarse a redactar. Ay, Entonces, mira, y yo te entiendo porque, bueno, entre lo que has hablado, me has hecho pensar un poco al síndrome del impostor cuando dijiste, yo no creo que tenga esas cualidades, yo creo que sí las tienes, pero no las quieres ver. Y, y porque a veces nos cuesta reconocer lo que hacemos. Y lo que hablas de esa espiral de correcciones, a mí también me pasa. Yo a veces en el trabajo me escribo, me escribo, me escribo, o incluso yo cuando empecé el podcast y que hice el primer episodio, después lo empecé a hacer y lo empecé a hacer y después dije, no, o sea, lo tengo que lanzar. Y cuando lo lancé nadie me dijo nada. Y yo lo lancé y tenía aquel miedo de, ay, no debí haber dicho esto, ¿qué dije? Ay, no, no hubiera dicho eso, lo tuve que haber dicho así. Y sí, a veces es nosotros mismos nos estamos poniendo trabas allí, nuestro cerebro nos está haciendo jugarretas para no dejarnos ser y te entiendo claramente en eso que dices. Hay otra cosa que, perdón, sí. sí, te quería decir que yo creo que además esto es un sesgo femenino, ¿no?
porque, por ejemplo, en congresos yo veo que a veces quiero decir algo y me pienso así y lo digo, o esto será muy ridículo, o será muy básico, ¿sabes? O será que yo estoy ignorando una lectura magnánima que no me ha llegado, ¿sabes? Y no lo digo. Y veo compañeros que dicen toda clase de tonterías, lo más básico. Yo digo, ¿por qué siempre los hombres tienen esa facilidad para ocupar el espacio público, hablar sin sentirse, eh, bueno, que peligran, que van a decir algo mal? Y las mujeres siempre tenemos un poco más de tendencia a cohibirnos. Bueno, no todas, no se puede generalizar, ¿no? Pero sí creo que hay un sesgo en eso de... Sí, 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 creo que también lo entiendo. Y creo que también las mujeres siempre le damos más vueltas porque a veces me pasa con mi esposo que yo estoy ahí dándole algo y él lo hace naturalmente, le sale súper fácil y en cambio mientras yo tengo que trabajar la idea 50.000 veces para poderla sacar. Y quería venir a algo que que dices al principio sobre la lectura y poner todo en contexto para la historia. Y eso es algo que me gusta mucho porque a mi esposo le encanta la historia y la geografía. A mí era algo que no me gustaba en el cole hasta que tuve una profesora y un libro que contaba también como fun facts sobre las cosas. Y entonces no era saber la historia, sino, por ejemplo, bueno, en la historia de Venezuela, el personaje más famoso, uno de nuestros personajes más famosos y libertador está Simón Bolívar. Pero entonces cuando te contaban que también, que estuvo, que sí, o sea, a mí me encanta eso, tener un contexto. Y entonces yo a veces, cuando mi esposo me cuenta algo y yo le cuento como los fun facts, él me dice, bueno, pero a ti te gusta es la novela de eso. Y yo digo, no es la novela, es que si a mí me ponen un contexto y yo sé que muchas cosas que han pasado al mismo tiempo que pasaba eso, y eso de sacar relaciones y entender por qué este reaccionó así, es lo que más me gusta. Y yo creo que los libros de historia que más he disfrutado es eso, cuando hay toda una trama y se enlazan muchos hechos y no estamos solo estudiando un hecho en sí, una batalla. Ok, pero ¿qué pasó durante la batalla? Vivía aquí, el otro vivía allá, había una enfermedad y cuando está todo ese contexto, eso hace la historia mucho más interesante. Sí. Y bueno, la historia es muy interesante también por todos los mitos que se han construido con base en historias erradas. Por ejemplo, lo de Simón Bolívar, detrás de Simón Bolívar hay pues toda una historia que uno podría desarmar, ¿no? Simón Bolívar se vende hoy como pues un libertador, es uno de los pilares ideológicos del proyecto político chavista, pero, por ejemplo, si uno se pone a pensar, pues Simón Bolívar era una esclavista, Simón Bolívar no es que no era un indigenista particularmente, era justamente todo lo contrario, era un criollo, lo que buscaba era poder político. Entonces, si uno se pone a desmontar los mitos de la historia, pues también, bueno, a mí también me gusta esa labor así como de detective de la Sí, historia. Sí. ay, sí, exactamente eso que dices, eso de detective, me encanta ese enfoque. Y si te pregunto qué es lo que qué es lo que más te gusta de tu trabajo, ¿qué, qué me dices? Em, Bueno, esto es bastante amplio, no sabría contestarlo así tan puntualmente. Creo que me gusta, por un lado, que las humanidades y las ciencias sociales le permiten a uno tener un bagaje conceptual para entender la realidad y sobre todo, al final, para entenderse a uno mismo, ¿no? Al final, pues esto parece un círculo donde uno en el fondo se está persiguiendo a sí mismo, está tratando de explorarse y de entenderse, ¿no? Y yo creo que a mí, en general, las ciencias sociales pues me han dado esas herramientas teóricas para repensar lo que sucede, ¿no? Y bueno, quizá yo tenía una identidad más compleja antes y ahora mismo pues la tengo mucho más desarrollada y asumida también por las herramientas teóricas que me han dado las ciencias sociales. Y otra cosa que me apasiona, pues eso es lo que mencionábamos antes, ¿no? Desenterrar pues toda una serie de mitos que hay en el pasado. Mira, recientemente hay una historia, por ejemplo, que me gusta mucho y que quizá también pueda servir de ejemplo de lo que hace un historiador y de lo que hace esta profesión tan apasionante. Yo trabajo en la Universidad de Salamanca y la Universidad de Salamanca por muchos siglos se ha jactado de ser la universidad donde hubo una primera mujer como profesora, ¿no? Que es Beatriz, la Latina, se conoce como la Latina. Y
Y el tema se llamaba Beatriz Galindo, o Lucia Medrano, eran dos, en verdad. Bueno, el hecho es que en el caso de Beatriz Galindo, la Universidad de Salamanca cumplió el año pasado, hace 2 años, cumplió 800 años, y bueno, se decía una universidad súper inclusiva y todo este asunto. Bueno, resulta que no, que en verdad una colega de mi departamento descubrió que no era que esta Beatriz había dado clases dentro de una cátedra, sino que la llamaban la latina porque sabía latín y porque era mucama de la reina. Entonces había asistido a una clase, sí, estuvo en la Universidad de Salamanca, estuvo cuando era una niña pequeña, es decir, no pudo haber sido profesora de la Universidad de Salamanca cuando ocupó esa silla. Y bueno, empezó a desentrañar y dijo, mira, no vamos a mentir, no vamos a decir que aquí somos, bueno, los más inclusivos, que desde hace más de 6 siglos hay mujeres, porque no es verdad, las primeras mujeres, las primeras profesoras, pues ingresaron ya en el siglo XX, a mediados de los años 30, ¿no? Entonces, no, esta universidad cumple 800 años, pues de ser una universidad masculina, y de ser una universidad femenina, pues hemos cumplido quizá unos 100 años, ¿no? Y ya No. está. Entonces, bueno, la historia sirve para desenterrar todos esos mitos, para ver cómo las sociedades han ido evolucionando, qué se ha hecho mal, qué se puede hacer mejor, ¿no? Como para repensarnos a nosotros. Ujú. Sí, eso me encanta. Y justamente que hablas de eso de repensarnos y aprender las cosas, a veces nos damos cuenta que a veces la gente tampoco quiere aprender de historia. Y lo hemos visto en nuestro país y con el socialismo, porque tenemos mucho feedback y sabemos qué es lo que pasa con el socialismo, pero a veces la gente tampoco quiere aprender esas lecciones. Sí, el, bueno, a la gente, yo lo que he notado, y esto lo va a sufrir cualquier humanista, es que sienten que si uno evalúa las humanidades desde un punto de vista utilitarista, dicen no sirve para nada, ¿no? Esto de que le aprendemos las cosas del pasado, que el pasado no sirve para las lecciones del futuro, esto a la gente no le interesa mucho. Y bueno, desde el punto de vista utilitarista es cierto que si uno se pregunta em, ¿para qué sirve la historia?, ¿no? Pues uno puede quedarse un poco de manos cruzadas, ¿no? Que esto es una visión, insisto, bastante desde el punto de vista de la monetización de la carrera, ¿no? Pero yo creo que la pregunta es errada y es propia de un pensamiento muy liberal. La pregunta correcta sería, ¿por qué importa la historia? ¿No? ¿Por qué es importante conectar con las humanidades? ¿Por qué es importante conectar con el arte, conectar con la literatura? Y yo diría que, bueno, que estas carreras importan porque son las que nos hacen realmente humanos, ¿no? Son las que nos distinguen del resto de los seres vivos, de los otros animales también pensantes. Un mono puede desarrollar herramientas, ¿no? Puede desarrollar cierta tecnología, pero todos esos pensamientos abstractos que nos dan las ciencias naturales, ¿no? El pensamiento matemático, las artes mismas, todo esto es algo que nos distingue de otras especies, ¿no? Entonces, bueno. Sí, y es como lo que tú dijiste al principio, es como lo que también nos complementa, porque aunque lo llamemos hobby, cada uno de nosotros nos diferenciamos por ese arte que sabemos crear. Algunos saben cantar, otros saben bailar, otros sabemos pintar, otros bordar, hacer una escultura, y es como, sí, esa completud para hacernos un ser completamente, bueno, yo diría feliz, pero nos completa y nos hace ser plenamente nosotros también. Genial. Y si te pidiera que te dieras un consejo, que le dieras un consejo a Eli hace 10 a tu versión de hace 10 15 años, ¿qué le dirías? Pues, bueno, lo primero sería hacer ejercicio. Eh, sí, porque creo que, y esto lo aprendí en la pandemia, creo que hay que, pues, también cultivar el cuerpo, ¿no? Yo no hago un gran ejercicio de gran impacto, camino, me gusta hacer largas caminatas, pero he sentido una mejora en mi calidad de vida desde que hago ejercicio. Entonces sí, insistiría a Mieli hace unos años que hiciera algo de ejercicio, y desde el punto de vista profesional me insistiría en publicar. Eso es algo que está pendiente, no sé si
todas las áreas del saber en Venezuela, pero sin duda en las humanidades. Por lo menos en mi universidad es una materia pendiente. Aquí desde que comienzan están publicando, están haciendo artículos, están, bueno, están tratando de dar salida y están fomentando la escritura. Y esto es algo que en mi componente educativo me faltó, mi componente de enseñanza. Entonces, a la Elide entonces le diría, publica, comienza a publicar, o sea, comienza, bueno, a dar salida a los textos. No, genial. Sí, porque tu carrera es una carrera que se mide más en publicaciones y en todo lo que haces. Y mientras más tarde empecemos es como más complicado. Exacto, sí. La competencia pues es más desequilibrada si uno no ha publicado desde el comienzo. No hay que publicar en el comienzo. Aquí lo que más vale son las revistas de impacto, ¿no? Me imagino que eso en tu, en tu área no tiene mucho valor, pero en mi área las revistas donde uno publica o las editoriales donde uno publica pues marcan una diferencia importante. Entonces, al comienzo, bueno, uno no va a publicar en una revista muy reputada, pero comenzar a publicar, ¿no? Ujú. O sea, sería mi consejo para cualquier joven historiador o humanista que quiera luego dedicarse a la investigación. Ah, genial. Y si te preguntara una herramienta, ay, y si te preguntara una herramienta de crecimiento profesional o personal, ¿qué herramienta compartirías o qué usas tú? Mm, pues no estoy muy segura en este sentido qué herramienta uso. Aquí es bastante curioso porque yo creo que no es, el trabajo en mi área implica mucho un trabajo, primero en soledad, ¿no? Estar solo, suelo estar sola muchas horas con libros en completa tranquilidad y es quizá la herramienta, la soledad es quizá la mejor herramienta o la herramienta que más he usado en mi campo, pero es cierto que a raíz de la pandemia, yo en el departamento donde trabajo hay muchas personas mayores, ¿no? La universidad donde trabajo tiene una planta profesoral que es de gente mayor, la mayoría de mis compañeros son mayores de 50 años. Y bueno, todos ellos han usado esta misma herramienta que yo digo. Su trabajo fundamentalmente es leer y bueno, luego escribirlo y publicarlo y dar sus clases, básicamente. Y cuando vino la pandemia, nos dimos cuenta de que todos somos unos analfabetas digitales, ¿no? Yo tuve que, cuando tocó efectivamente hacer las clases por videoconferencia, fue un colapso en el departamento porque más de la mitad no sabía ni siquiera cómo enviar un correo electrónico hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, hubo que, yo sí sabía eso, pero entre otros compañeros que son también más jóvenes y yo, pues tuvimos que dar un montón de clases, por ejemplo, porque ellos no sabían, no tenían las herramientas, ¿no? Entonces, pues como una herramienta profesional indispensable, yo diría no quedarse en esa obsolescencia tecnológica en la que se tiende a quedar el humanista. Sí, esto es un error. Ahora se habla mucho de humanidades digitales, pero lo que he visto por compañeros que se han inscrito en esas ramas es que normalmente son médicos, físicos, es decir, gente de otras áreas que quiere un poco tener salida a través de blogs, es decir, más bien no es gente de humanidades que quiere tener herramientas tecnológicas, sino más bien al contrario, ¿no? Entonces, eso es un problema grande en mi campo de trabajo. En tu área. Ah, sí, Ujú. increíble. Porque incluso, bueno, a veces puedes pensar, bueno, este profesor tan ilustrado y todo, pero sí, Sí. sí, sí, si además tu trabajo es mucho con libros, se hace fácil quedarse un poco, este, Sí, porque quizás la actualización no es tan rápida desde el punto de vista de las herramientas tecnológicas, no es tan rápida como en otros campos, porque uno tiene un libro y con eso a veces se basta, ¿no? Sí. genial. Y si te preguntara, ¿cuál es tu principal aporte o tu granito de arena para un mundo mejor? ¿Qué me dirías? Ser feminista, sin duda. Que yo, bueno, lo de ser feminista no ha sido algo que, que haya sido desde el comienzo de mi vida, ha sido algo que he ido construyendo, ¿no? Em, pues
ha habido sucesos en mi vida que me han marcado y que me han hecho ver que hay efectivamente una desigualdad de género en muchos campos, que hay mucha violencia ejercida sobre las mujeres, y todo eso pues yo lo he ido teorizando, ¿no? Y además de irlo teorizando, en el sentido que he trabajado con esto, he publicado sobre esto, además de teorizarlo, lo vivo, ¿no? Algo que a mí me falta y que quisiera explotar más a futuro es el activismo social, ¿no? Porque mi carrera da para el activismo social. Y a mí me gustaría, pues, efectivamente trabajar más en áreas de políticas sociales, sobre las mujeres, ¿no? Cómo impactar sobre esa brecha de género, cómo tratar de modificarla, de reducirla. Y bueno, esto yo diría que es mi granito de arena, porque aunque quizá a ti y a mí nos suenen ya normal todo esto del feminismo, no es tan normal, o por lo menos en mi campo de trabajo he tenido mucha resistencia por el feminismo. Por mucho tiempo me tragaba así los típicos chistes misóginos que hay, ¿no? Y bueno, en los últimos años quizá he cobrado más confianza también y bueno, y llamando, oye, aquí esto pasa, también porque el contexto social ha cambiado mucho, ¿no? También desde hace un par de años las mujeres pues tenemos como más espacios para hablar sobre esto. Y bueno, yo creo que yo llevo eso a mi vida profesional, a mi vida familiar, a mi vida en general. Y creo que mi aporte es el feminismo, sí, en lo que hago. Ay, sí, me gusta mucho, me parece muy interesante y yo estoy completamente de acuerdo en que nuestra sociedad, aunque se diga un poco más feminista y un poco más inclusiva, es súper complicado, porque en mi caso, o como en el caso de tu hermana, por ejemplo, una vez que somos mamás, pero a la vez se nos obliga a ser unas madres perfectas y se nos obliga a ser unas profesionales perfectas y todo tiene que ser perfecto y nunca puedes hacer menos en otro. O por ejemplo, una vez que tienes tu bebé, tienes que volver también rápido al trabajo porque si no te quedas atrás. Entonces tampoco se te deja como compensar y dar ese equilibrio correctamente entre todos los aspectos de tu trabajo y que a veces no viene solamente de los hombres, porque a veces muchas mujeres, y que yo creo que es donde está a veces el problema, es que entre muchas mujeres a veces nos juzgamos. Y a mí eso yo lo vi mucho cuando estaba embarazada, que eran los hombres los que me daban la silla, los que me dejaban pasar, los que me decían, mira, señora, no haga la cola por aquí, vaya por allá. Bueno, señora, no me gusta que me digan señora. Pero me pasó que yo con ese barrigón, a veces estaba haciendo la cola o me decía, no, mira, pasa por aquí para que pases de primera a la caja. Y me ponía ahí y eran las mujeres que me decían, no, mira, anda a hacer la cola allá. Y yo, disculpa, estoy embarazada. Sí, pero la cola es allá. Y yo me decía, ¿en qué momento hemos dejado de tener esa empatía y de ponernos en el otro, en el lugar de la otra? Y defendemos mucho la igualdad, defendemos muchas cosas, pero a veces nos atacamos mucho entre mujeres. Y otra cosa, yo también soy muy feminista y yo siento mucho lo de la energía femenina y también en parte por eso quise crear este podcast, porque yo siento que la mejor forma de ayudarnos es dándonos información entre nosotras mismas, porque para mí la información es poder, pero justamente también apoyándonos entre mujeres y mostrándonos entre mujeres que podemos hacer las cosas y podemos llegar lejos. Y se me fue el hilo de lo que iba a decir, pero justamente, o sea, me sentía a veces mal que era como que las mismas mujeres poniéndome barreras en vez de apoyarme y ayudarme a ir más adelante. Sí, efectivamente, en ese sentido la sororidad es clave, ¿no? La alianza entre mujeres, ser entre nosotras empáticas, reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestras condiciones biológicas que generan ciertas vulnerabilidades también, y todo eso, en todo ese proceso la sororidad es indispensable. Sí. Sí, y justamente que ahora mencionas eso, como nuestros procesos, no recuerdo qué palabra acabas de decir, pero eso me evoca por procesos cíclicos y todos nuestros altos y bajos, y que la sociedad no está adaptada para eso, porque
como tú dices, nosotros tenemos nuestros altos y bajos y que justamente el otro día estaba leyendo una guía lunar para conocer todos estos procesos cíclicos y ayudarnos a evolucionar y que decía que las mujeres también nos diferenciamos de los hombres porque nosotros somos cíclicas, nosotros tenemos patrones cíclicos y nosotras tenemos nuestros altos y nuestros bajos, mientras que los hombres son completamente lineales. Y que incluso a veces cuando hables con los hombres y le quieres explicar esto no lo entienden, pero es porque ellos no lo viven. Ellos son completamente lineales. Y a mí me gustó mucho, o sea, hacer esa comparación entre los ciclos que vivimos de la luna y los ciclos que llevamos nosotras para ayudarnos a entender más, entender que no todos los días tenemos la energía completa, que no estamos a full y que a veces tenemos días en los que podemos estar down y que nos provoca estar con una cobija y que ese día no somos productivas, pero a lo mejor hay un día que somos productivas por tres y podemos trabajar y hacer un montón de trabajo y otro no. Y yo creo que a veces, aunque yo he visto que aquí en Inglaterra son un poco más comprensivos en ese sentido, yo creo que los trabajos no dan cabida a eso. Es como que siempre tienes que ser igual, porque claro, todos los hombres van y van allí y están cíclicos, van linealmente produciendo, pero a veces las mujeres no somos así. Y algo que me ha sorprendido mucho aquí es que casi no hay mujeres o no hay casi mujeres de mi edad, porque en Inglaterra casi todas las mujeres cuando tienen hijos se paran, o sea, dejan de trabajar. En parte es porque las nurseries, las escuelitas para los niños son súper caras y a veces trabajas y tu salario es casi 80-90% de lo que te cuesta llevar a tu hijo al cole. Entonces yo entiendo que a veces, muchas veces se paran, pero bueno, a veces también es por decisión de las mujeres que queremos pasar tiempo con nuestros niños, pero sí, ves pocas mujeres en parte por esas cosas. Y entonces yo creo que eso también tiene un impacto social, porque está bien que las mujeres tengamos la decisión de quedarnos con nuestros hijos, pero es algo más impuesto porque casi no hay ayudas. Y si hubiera más ayudas, la mujer que lo decida puede volver al trabajo. Y eso yo lo vi y fue algo que me chocó mucho, fue que cuando yo vine aquí, yo vine como expat a Inglaterra y a todos los que están expatriados les pagan el cole de los niños a partir de los 3 años, porque es cuando la educación es obligatoria. Y antes no. Y cuando yo pregunté, me dijeron, es porque es tu decisión tener un hijo. Y entonces yo dije, ok, entonces eso quiere decir que las mujeres que tenemos hijos no podemos trabajar más en los 3 primeros años. Y entonces eso a mí fue algo que, ¡ay!, que me chocó y yo dije, o sea, está bien, yo tomé la decisión de ser mamá, pero ahí tiene que haber una igualdad. ¿Por qué? Porque el hombre sí puede trabajar. Aunque hay otra cosa aquí que también está bien, es que a veces no solo las mamás se paran, a veces los papás también se paran para que las mamás vayan. O sea, entonces como que en las personas sí veo esa parte de inclusividad, de igualdad, pero en lo que es el gobierno no. Entonces eso quiere decir que aunque las personas estén así, la sociedad no está preparada para darnos esa inclusión que necesitamos. Sí, y gracias por decir esto, porque puedo reforzar aquí la importancia nuevamente de la historia. ¿Por qué, por qué las leyes están hechas de esta manera en las que tú mencionas, ¿no? Que tienen solamente como sujeto de sus cavilaciones toda la normativa, ¿verdad?, laboral? Tienes al hombre en el centro, a los procesos del hombre, ¿no? No se incluye, por tanto, la maternidad, no se incluye, por tanto, el ciclo menstrual. Todas esas cosas no han entrado dentro de la legislación laboral porque la legislación laboral que tenemos hoy en día es producto del avance del movimiento obrero de finales del siglo XIX y de la mitad del siglo XX. Y claro, ¿quiénes eran los obreros en ese momento? Los hombres. Ellos fueron los que lucharon por jornadas laborales. Sí que había algunas mujeres, pero las mujeres, como no ocupábamos espacios laborales en ese momento, pues no fuimos incluidas dentro de los avances legislativos. Entonces, claro, los obreros pues lucharon por lo que ellos veían, jornadas de 8 horas, ¿verdad? Descansos dentro de las jornadas laborales, dentro de sus preocupaciones, dentro de su mundo. Pero claro, la maternidad no estaba incluida porque los hombres no eran los que estaban embarazados y los que luego parían, ¿no? Entonces, claro, no hay dentro de la legislación eso incluido. Y ha sido el movimiento feminista luego el que ha empezado a decir, oiga, nosotras también ahora
después sobre todo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, nosotras también estamos ocupando los mismos puestos laborales, pero tenemos salarios menores, no se nos consideran los periodos de bajas por maternidad, ¿verdad? La conciliación familiar no está incluida, todo esto vino en una segunda ola de cambio normativo de la legislación, ¿no? Pero la base que tenemos hoy día es la base del movimiento obrero masculino. Sí, y me llama la atención lo que justamente estás diciendo y que hablas de esa segunda ola porque justo cuando empezaste a hablar justamente pensé en eso. Los hombres batallaron por conseguir la legislación que tenemos ahora y los derechos que hemos tocado ahora, y nuestra primera batalla fue poder llegar a trabajar y poder llegar a acceder a esos derechos, porque antes era las mujeres no pueden hacer, y las mujeres no pueden votar, las mujeres no, o sea, nos ha tocado, ya hemos pasado como esa primera batalla para poder llegar allí, ahora nos toca la batalla para de verdad ser iguales. Efectivamente. Y poder no solamente ser iguales, porque aunque a mí la palabra igualdad entre el sentido de hombre y mujer es algo que para mí es complicado decirlo, porque aunque queramos decir igualdad, somos diferentes. Somos diferentes y a veces no podemos tener lo mismo. O sea, para mí igualdad es como que tener los mismos derechos, pero admitiendo que somos diferentes e incluyendo nuestras diferencias. Es algo abstracto, porque entre la palabra igualdad para mí siempre tiene que estar considerada y bien incluida la palabra diferencia para que haya de verdad una verdadera igualdad. Y bueno, ahora estamos en esa batalla. Eso, lo que dices es muy interesante porque, bueno, hay dos conceptos de igualdad desde dos puntos de vista. Uno es el concepto liberal, que es igualdad a rajatabla, ¿no? Todos somos iguales y aquí pues no hay que generar políticas sociales que ayuden, por ejemplo, a todos esos que son más vulnerables, ¿no? Pues a dar el salto, ¿no? Mientras que pues hay una visión un poco más hacia la izquierda, ¿verdad? Del concepto de igualdad, que tiene en cuenta las vulnerabilidades, las discriminaciones que puede sufrir cada colectivo. Dice, mire, la igualdad no puede ser igual que el que en Estados Unidos hoy es el descendiente de un esclavo, ¿verdad? Pues ese no puede estar en igualdad de condiciones del que hoy es el nieto del amo de esa hacienda donde ese esclavo trabajaba. No son iguales, hay que ayudar a este porque históricamente su familia ha tenido una herencia de exclusión y discriminación que todavía está en la sociedad. Entonces, para que seamos realmente iguales, hay que dar ese empujón, ¿no? Ese salto. Entonces, sí, yo Sí, también concuerdo con ese. sí, y también me gusta lo que dices porque me hace pensar, ay, perdón, justamente de que a veces pensamos que igualdad es solamente tener las mismas oportunidades, pero a veces ambos podemos tener las mismas oportunidades, pero si no tenemos las bases para poder llegar a atrapar esa oportunidad, es lo mismo que nos den la oportunidad o que no nos las den. No es lo mismo que le den una oportunidad, por ejemplo, de un máster en España a un español que a un venezolano, que al venezolano que tiene los mismos conocimientos y todo el lugar para llegar allí, no, a lo mejor no tiene ni siquiera cómo comprarse un pasaje. Y, o sea, por ponerlo con un ejemplo conciso. Y es verdad, a veces la igualdad no es solamente estar en esas oportunidades, siempre hay que como que saber promover. Y eso me hace pensar también ahí en el trabajo había una cosa que decía la discriminación positiva y que era el hecho de contratar más mujeres a veces como para compensar, pero a veces yo creo que ese concepto de discriminación positiva también estaba mal visto, porque entonces a veces si te contrataban y era mujer, no era ni porque eras capaz ni nada, sino solamente a veces porque eres mujer te contratamos. Entonces también hay que saber a veces como que hay que educar mucho para seguir como rompiendo esquemas y dejar de encasillar las cosas y usarlos en otro contexto que no es. Concuerdo, sí, efectivamente, sí, Karen. Ay, mira, de verdad que me ha encantado esta conversación. No pensé que llegaríamos a hablar de feminismo, pero me Yo que soy encanta. militante radical ya. Sí. Y a ver, te voy a hacer una última pregunta. Si quisieras, bueno, dos preguntas. Una es, si quisieras recomendar un libro que te haya cambiado la vida, bueno, a lo mejor no el de historia,
Un libro que te haya cambiado la vida que quieras recomendar. Bueno, esto no se le pregunta a alguien de la humanidad, porque esto podemos llevar horas. Me cuesta, como cuando te preguntan, no sé, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Bueno, ahí uno tiene una tendencia siempre. Pero mira, es difícil, es muy difícil. Yo tengo una amiga con la que suelo discrepar en muchísimas cosas y el año pasado tuvimos una conversación más o menos en esta línea. Yo defendía mucho los clásicos, ¿no? Defendía mucho un libro que leí que me encantó, que es de Roberto Bolaño, que se llama Los Detectives Salvajes. El libro en verdad es estupendo, está escrito de una forma maravillosa, tiene un ritmo, lo acelera uno, lo desacelera, lo posiciona, bueno, es un libro fantástico. Y se lo recomendé a esta amiga. Y mi amiga me dijo, esto es basura machista. Sí, más o menos. Dice, yo no leo nada que se haya escrito del 2010 para, para atrás porque tienen un sesgo terrible y efectivamente sí, entonces no voy a recomendar ninguno de mis libros que están en el top 10 porque repensándolos, pues parte de esta limpieza social que tenemos que hacer las mujeres también pasa bueno, por una crítica a la cultura que consumimos, ¿no? Entonces voy a recomendar un libro que se llama, me voy a confundir, Mujer, Niña, Otra. O Niña, Otra, Mujer, que creo que lo tengo aquí. Sí, Niña, Mujer, Otras se llama, de Bernardine Evaristo. Y es un libro muy interesante porque trae a colación algo sobre lo que ha hablado mucho el feminismo también, que es la interseccionalidad, ¿no? Que es ese entrecruce de distintas situaciones, de distintas identidades de opresión. No sé si me voy a explicar un poquito más. A veces no es simplemente ser mujer lo que nos pone en una situación de desigualdad, sino es ser mujer, mujer migrante, mujer racializada, no sé, vamos a decir mujer eh, étnicamente racializada, con una orientación sexual sexo diversa, es decir, no es simplemente el hecho de ser mujer, ¿no? Sino que hay todo un entrecruce de opresiones identitarias. Y en este libro eso se trata de una forma maravillosa. Es el libro fundamentalmente de emigrantes africanas en Inglaterra y habla, bueno, pues de cómo su descendencia pues sufrió toda una serie de discriminaciones y cómo el libro es histórico porque me parece que arranca desde el siglo XIX, pero también culmina en el presente. Entonces, bueno, es la vida de varias mujeres que confluyen y en cada una de esas vidas que va tratando así de manera de cuentos separados, pues narra algún tipo de interseccionalidad. Entonces es un libro muy divertido, aunque dije que es histórico, no se asusten, es un libro muy divertido y bueno, lo pone también a uno a pensar un poco. Ay, me encanta, me lo voy a leer. Y me gusta, en esto que has dicho me llama la atención porque yo en mi trabajo en un trabajo tuve una experiencia justamente misógina y racista de un jefe bueno, que me trataba mal y que llegó a decirme que sí, que yo era solamente una extranjera además en Francia y que yo solo estaba allí por mis papeles. A lo que yo le respondí que yo era una ingeniera como todas las otras y que eso quedaba fuera o sea, que mi vida personal quedaba fuera de lo que era el trabajo, que tuviera un papel francés o no, no tenía nada que ver con el hecho de cómo yo hacía mi trabajo, porque esa era su excusa para decirme algo del trabajo, ¿no? Y años después tuve una jefa que me dijo, o sea, su papá es de la India y su mamá es inglesa. Y cuando ella era chiquita, su papá le dijo, hija, prepárate porque en esta vida va a ser un poco complicado porque aparte de que eres mujer, eres mixta. Y bueno, aunque sí, ella es un poco tipada india, aunque no sea la clásica, o sea,
sí tiene rasgos étnicos y ella le habían pasado cosas difíciles en su trabajo y entonces cuando yo le conté esta experiencia que yo había vivido, ella me contó lo que te había dicho el papá y también me dijo, prepárate porque, o sea, como que no es la última vez que te va a pasar. Y justamente cuando a mí me pasó eso en ese trabajo, yo lo quise hacer saber, o sea, yo al principio lo traté de hablar, pero no, hasta que lo tuve que hablar con la dirección y porque yo no quería que eso le volviera a pasar a otra persona. Y, y es eso, o sea, yo tengo también amigas que viven en Austria y bueno, ella es venezolana y hay otras venezolanas o mexicanas que los hijos de estas mujeres en el cole viven racismo, mientras que son niños pequeños, porque como no son rubitos, ya desde chiquitos ya van llevando esa complejidad y estas dificultades en la vida que lo hacen. Y bueno, yo creo que eso es algo que es una de las cosas que yo como que quiero este, inculcar a mi hija, es que justamente es la diferencia lo que nos hace más fuertes, es el hecho de que no todos seamos iguales, al que no todos seamos rubitos o blanquitos o negritos o no importa cómo sea, todos somos hermosos, pero que ella tiene que entender eso. Y a mí me encanta porque cuando ella ve un cuento, no importa de qué color son los niños, ella se pone no importa cuál. O sea, ella nunca busca a alguien que se parezca a ella. Ella, cualquier niño, soy yo. Y yo a veces digo, bueno, voy como por el buen camino, ¿no? Y a veces algo que sí que bueno, yo creo que la parte después de cómo hacer, o sea, no, el cambio no solamente viene en lo que yo le enseñe, también viene de la sociedad, y si la sociedad no cambia va a ser dura, pero bueno, yo creo que en este momento hay muchas cosas que van a hacer que nuestra sociedad evolucione y que espero que ella no viva en la misma sociedad que yo viví, pero que también el cambio pasa por lo que se le enseña a ella y cómo ella también va a reaccionar en el futuro y bueno, y aprender que también esas cosas, pues, como yo vivo, cada cosa me hace un poco más fuerte y aunque a veces en el momento sean duros, bueno, hay que sacar una conclusión y bueno, tratar de ver cómo cambiamos o qué aprendemos y cómo cambiamos cosas no solo en nosotros, sino en nuestro alrededor respecto de esas experiencias también. Sí, hay algo que yo he notado en general entre quienes hemos migrado, ¿no? Y es que además de, pues, bueno, las mujeres además sufrimos ese síndrome de impostoras, pero yo también siento que es muy fuerte un síndrome que no sé si está tipificado, yo lo llamo así, un poco en broma, un poco en serio, que es un síndrome de subalternidad, ¿no? Que como venimos de sociedades que no forman parte de las sociedades hegemónicas de producción del conocimiento, de producción de la tecnología, pues sentimos que vamos atrás, ¿no? Como somos migrantes, pero no somos migrantes de Finlandia, no somos Sí. migrantes de una procedencia étnicamente considerada menor, por decirlo de una forma. Entonces uno sufre también un poco ese síndrome de subalternidad incluso las generaciones después, porque yo tengo colegas aquí que tienen niños y yo a veces veo que su forma de relacionarse con los otros es jerárquica, o sea, ellos se posicionan a veces por debajo y bueno, eso me da miedo de las generaciones Mm. de hijos de migrantes, ¿no? Hay que trabajar mucho y como tú dices, el trabajo empieza en casa, pero también las leyes todavía no amparan, no reconocen estas oleadas migratorias que, bueno, que implosionaron en el siglo XXI, ¿no? Y que, bueno, la ley tendrá también que adaptarse a esto. Ay, sí. Bueno, pues de verdad estoy maravillada, estoy encantada con este episodio. Y no sé, ¿con qué quisieras cerrar el podcast? ¿Qué más quisieras agregar? Qué difícil, no sé. Bueno, em, para encontrarse uno mismo, o sea, el encuentro con uno mismo es un camino muy, muy largo. Yo creo que no voy así caminando en círculos, ¿no? Pero a mí el feminismo me ha dado muchas herramientas teóricas y de activismo y para relacionarme con las personas que han sido fundamentales. Y yo diría que desde que yo descubrí el feminismo como tal y que me asumí como feminista, porque quizás desde hace mucho tiempo era un run run que tenía, pero no lo había asumido. Y desde ese momento yo he sentido una transformación radical en mi vida, el posicionarme, el darme cuenta de cosas. Así que yo animaría a todos, todas y todos los que nos escuchen en este podcast
a que lean un poco, se documenten, porque el feminismo es mucho más que, bueno, es mucho más, no es lo que se suele vender, que es una imposición de la superioridad de la mujer, nada que ver, ¿no? Hay que documentarse y hay que militar en el feminismo. Ay. Bueno, Eli, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aceptado esta invitación y por abrirte tanto con nosotros. Nada, a ti, Karen, por invitarme. Bueno, muchas gracias. Y bueno, quiero darte las gracias por estar a nuestro lado y haber escuchado este magnífico episodio. Como siempre, termino encantada de descubrir nuevas mujeres, maravillosas mujeres, y sobre todo cuando siento que tenemos tantas cosas en comunes, incluso más, ¿no? Gracias por estar a nuestro lado y te recuerdo, por favor, no dudes en compartir este episodio, en compartirlo a tu alrededor, a tus amigas, a tu familia, sobre todo en darnos una nota en la plataforma que nos escuchas. Yo creo que en Spotify ya es posible. No dudes en darnos 5 estrellas para, por favor, ayudarnos a crecer y a llegar a muchas más personas. Te mando un beso maravilloso y sobre todo gracias por tu tiempo y tu presencia y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos la semana que viene.